Bien, como ustedes se dieron cuenta, estuvimos un tiempo de vacaciones, nuestros hijos que viven en Canadá. Hay dos pipes en Canadá, uno de ellos nos invitó, pero con ambos nos vimos, ambos nos consintieron. Pero pudimos notar algo en nuestro hijo, el mayor, que está casado con su esposa, ya es residente en este país. Y algo que nos impactó con mi esposa es que ellos están haciendo una labor muy bonita, parecida a la que hacemos nosotros. Coincidimos en muchas cosas. Ellos, como ustedes saben, algunos de ustedes saben, ellos son influenciadores y lo que hacen es llevar a las personas a que puedan migrar a este país. Y están tan convencidos de lo que están haciendo, tienen tanta convicción que mi hijo tenía un trabajo en una empresa y él dejó ese trabajo para con su esposa comenzar este proyecto y se arriesgó. Pero algo que me impactó es ese convencimiento en ellos. Saben para dónde van, la tienen clara y Dios los ha respaldado y les ha ido muy, muy bien. Nos sentimos muy consentidos. Fue un tiempo muy, muy especial. Y de ahí yo quise poderles transmitir esta palabra que quiero hoy que ustedes tomen nota. Y le he puesto como título: no permitas que tus emociones derroten tus convicciones. No permitas que tus emociones derroten tus convicciones. Y hay una palabra en Mateo 21:9. Dice: tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces quiero que nos imaginemos por un momento que mucha gente que llegaba en ese momento donde había una euforia, se preguntarían unos a otros: bueno, ¿y este hombre quién es? ¿Por qué la gente está alabándolo? ¿Por qué la gente está gritando? Entonces dijeron: pues si la gente lo hace, yo también lo hago. Y todos empezaron: Hosana, Hosana, pero de pronto no tendrían ni idea de lo que estaban diciendo. Y miren lo que dice en Mateo más adelante, unos 4 capítulos más adelante, en Mateo 27, del 22 al 23. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo?, preguntó Pilato. Crucifícalo, respondieron todos. Pero él le dijo: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos seguían gritando aún más fuerte: crucifíquenlo. Quiero que nos preguntemos por un momento: nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro caminar con Dios, ¿es una emoción o es una convicción? ¿Estamos convencidos de que esto es verdad? La pregunta es ¿por qué? Porque si notamos, entre Mateo 21 y Mateo 27 solamente hay 4 días de diferencia. Y lo interesante es que los 2 versículos hablan del pueblo de Israel. Específicamente, ¿en dónde? En la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice que en el primer pasaje que leímos en Mateo 21, que cuando Jesús entró a Jerusalén, el pueblo entonces se reunió y daba gritos: Hosana, ha venido el Hijo del Señor. Y lo recibieron como el Salvador, como el Mesías, lo recibieron como su rey. ¿Se acuerda que sacaron esas palmas y todos batían sus palmas, lo ovacionaron? Y pasaron 4 días y en la misma ciudad, imaginémonos esto, el mismo pueblo estaba gritando ¿qué? Crucifíquenlo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Eso parece que como si fuera un trastorno bipolar, un día sí o el otro día no. Un día hosana y 4 días después crucifíquenlo. ¿Y por qué nos preguntamos este problema en las personas? Y yo les tengo una respuesta. Quizás cada uno de ustedes allá en su interior se estarán preguntando: ¿por qué? Porque muchas veces vivimos bajo nuestras emociones y no vivimos por convicción. Por eso un día estamos aquí, de pronto alabamos, saltamos. Cuando ustedes vieron ahorita el video, las mujeres estaban wow, animadas, qué rico, el Señor me tocó, Él es mi esposo, mi amado. Y nos levantamos y decimos Hosana y hacemos todo el proceso,
todo lo que el Señor viene y hace en nuestros corazones. Y qué triste ver después de un año un video donde muchas de las mujeres ya no estaban ahí. ¿Por qué? Porque quizás vinimos a un encuentro emocionados, pero no convencidos. ¿Será que esto sí es cierto? ¿O se nos pasa la emoción muy rápido? La vida cristiana nos emociona. Cuando comenzamos, todos comenzamos con ese fuego, ¿cierto que sí? Y nos apasionamos, cogemos la Biblia y a nuestros hijos les enseñamos la Biblia, pero va pasando el tiempo y dice, como que esto no me convence. Entonces, mi pregunta en esta mañana es, ¿cuántos de ustedes quieren tener una vida cristiana victoriosa? ¿Quiénes dicen yo? Levanten su mano. Yo la quiero. Yo quiero tener una vida victoriosa. ¿Cierto que sí? Yo la quiero. Y me he dado cuenta que para poderlo lograr, para poder alcanzar esa victoria, esa bendición, debo dejar las emociones y caminar en mi convicción. Eso tengo que hacerlo. Todos los que estamos aquí, todos los seres humanos tenemos emociones. El problema es cuando nuestras emociones nos tienen a nosotros, nos controlan, nos gobiernan. Ese es el problema. Por eso tenemos que vivir por convicción. Yo recuerdo antes de conocer al Señor, y no sé si alguno de ustedes me puede entender, quizás alguno de ustedes lo hacía. Yo iba muy juicioso. Yo iba muy juicioso a mi iglesia católica. Y yo pues obviamente tenía mis pecadillos. Y entonces yo sabía que si yo iba y me confesaba y me comulgaba, recuerda que le daban a uno una hostia. Entonces yo decía, ya hoy salgo de aquí limpiecito, perdonado. Pero mis amigos el viernes volvían y me invitaban a rumba y le era infiel a mi esposa. Entonces yo sabía que el domingo iba y ya quedaba limpio. Eso se había vuelto un hábito en mí. ¿Por qué? Porque no había convicción. Estaba siendo manejado, ¿por qué? Por mis emociones. Hasta que me di mi golpe, mi totazo, y fui al desierto y tuve que probar la miel del desierto. Vino convicción a mi vida. Fue la única manera. Toqué fondo. Ahí sí vino la convicción de pecado. Mire lo que dice la palabra en Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá la bendición al practicarla. Así que no solo debemos nosotros ser ¿qué? Oidores de la palabra, sino que hacedores. ¿Por qué? Porque los oidores se emocionan con la palabra. ¡Uy, qué rico lo que el Señor me dijo! Y salimos emocionados. Pero los hacedores vivimos con convicción. Porque cuando escuchamos la palabra, ¿qué pasa? La creemos, la meditamos, la declaramos, la vivimos, nos apasionamos por ella, la ponemos en práctica. Eso que el Señor me dice aquí, que no tengo que pecar, no voy a pecar. El Señor me dice aquí que debo amar, que debo perdonar, voy a hacerlo. Estoy convencido de que lo que dice aquí tengo que hacerlo, tengo que ponerlo en práctica. Entonces nuestras convicciones van a crecer cuando yo soy hacedor y se van a ¿qué? A fortalecer. Me voy a fortalecer. Pero si solo nos quedamos en escuchar la palabra, solo vamos a tener una emoción. Por eso aquí nosotros les enseñamos a la iglesia, tomen nota, tome papel y lápiz, porque cuando uno escribe se le va a quedar mucho más que cuando solo somos oidores. Porque seguro que el miércoles yo le pregunto a alguno de ustedes cuál fue el mensaje del domingo. Me van a decir, espere, estuvo buenísimo. ¿Pero cuál fue? Cierto que sí nos pasa a nosotros los seres humanos, pero cuando yo tomo nota, yo por allá el martes le echo una, ay, mire lo que habló ya el pastor Caldito, vean esa palabra tan bonita. y el Señor le recuerda a uno, ¿sí? Y eso trae convicción. Entonces, vamos a ver 4 diferencias
entre lo que es vivir en emoción y por convicción. La número 1, la emoción es algo temporal. La convicción es que permanente. La emoción se va rápido. Yo recuerdo a un amigo mío que estaba pasando un momento muy difícil y yo lo invité a la iglesia y él estaba comenzando su hogar, sus niños pequeñitos, su vida laboral y él estaba pasando un momento difícil económicamente. De un momento a otro él comenzó su proceso en la iglesia y Dios empezó a bendecirlo de una manera tan tremenda económicamente que como al menos del año se fue. Y yo lo llamaba, lo buscaba, le insistía, no, es que ya no tengo tiempo, Edgar, los domingos estoy muy ocupado. Y siempre había una disculpa. Él llegó por emoción y por una necesidad, pero no había convicción. Años después, muchos años después, algún día me buscó y estaba pasando un momento difícil con su esposa. Y es donde uno dice, si él hubiese seguido en esa convicción, no hubiera tenido tantos problemas. Estaba al borde de la separación. Así que los que tenemos convicción, la convicción no desaparece con el tiempo, sino que aumenta en el tiempo. Empezamos a crecer con el tiempo. Yo tengo que admirar y reconocer hoy y honrar a nuestros mentores. Mire, ustedes no se imaginan cómo han crecido. Aquí hay personas que de verdad me les quito el sombrero, como decimos en Colombia. No sé si los han visto ministrando en la oración. Es impresionante cómo han crecido. Miren a mi Rosalvita cómo está orando. Yo le dije a mi esposa, wow, o sea, cómo llegamos y lo que Dios está haciendo porque ella lo cree, lo tiene claro. Yo sé para dónde voy. Yo amo a Dios, yo amo este ministerio. Y esa relación que tenemos con Dios es la que nos lleva a dar fruto. Aquí hay mujeres que ya están predicando. Aquí hay personas, hombres que no tenían ni idea de cómo hablar en público y hoy se dan unos temas tremendos. Es impresionante lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque no lo hacen por emoción. Están convencidos de ese Dios que nosotros hablamos aquí. Y están convencidos porque han visto un Dios que ha transformado sus vidas, que están dando fruto. Esa es la convicción. La emoción, ¿qué pasa? Disminuye con el tiempo. Son personas que de pronto les encanta ir a un evento, a congresos. Y wow, salen de un congreso emocionados. Y uno les dice cómo les fue bien, felices para las que sea. Y una semana después no aparecen por ahí. Esa plática se perdió. ¿Cierto que sí? Entonces la emoción es que pasajera, es momentánea, es temporal, pero la convicción es permanente. Esto lo podemos ver claramente cuando leíamos en el pasaje que la emoción solo les duró 4 días. 4 días. Nosotros hacemos 2 encuentros al año aquí y no cobramos nada. Muchos vienen por emoción y cuando comienzan las primeras clases están casi todos. Pero es triste ver que cuando estamos terminando las 8 clases que damos, ya hay un poco menos de la mitad. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Malos profesores? No hay convicción. Solamente se emocionaron por el momento. Pero ya pasan los días y ¡ay, qué pereza otra vez ese curso! ¡Ay, tengo que hacer! ¡Ay, siempre sacamos disculpas! No hay una verdadera convicción. Cuando Jesús se encontró con los discípulos, lo lindo de ellos es que la convicción les duró toda la vida. Y con nuestra vida cristiana pasa lo mismo. Tiene que ser para toda la vida. Todos los días de la semana, todos los días, todos los meses, todos los años de la vida. Y esto es permanente. Mire, hay personas que vienen aquí, yo soy quien recibo las llamadas. Y hay personas que me dicen, necesito ya que oren por mí porque necesito salir ya de esta depresión. Yo le digo, mira, aquí podemos trabajar contigo en sanar tus emociones. No, yo necesito es que ya oren por mí para que yo mañana amanezca bien. Pero no quieren hacer un proceso. Con Dios no es temporal, con Dios es permanente. Yo les digo, es que esto es un proceso que dura toda la vida. Con Dios es todos los días. Esto no es que oren por mí hoy y ya mañana no. Con el Señor es así, todos los días. Así como necesitamos respirar para que nosotros vivamos, es igual con Dios. Es una cosa permanente. Debemos amar, obedecer y servir a Dios, no de vez en cuando. No cuando de pronto, es que hoy sí tengo ganas. No,
Así como cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto con nuestra pareja en las buenas y en las malas, ¿cierto? Todos los días de enero y todos los días de diciembre. Es que hoy estamos en vacaciones, entonces ya no. No. Cuando estamos arriba, cuando estemos abajo, cuando estemos en verano, cuando estemos en invierno, siempre, siempre vamos a tener esa actitud de permanecer, de agradar a Dios. Mira lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 1:5. Eso está en la nueva versión internacional. Porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Entonces, la buena noticia vino con poder y tuvo un efecto poderoso en los tesalonicenses. Dice que cuando alguien oye y obedece la palabra, su vida, ¿qué es? Es transformada y viene convicción, que era lo que les hablaba al comienzo, ¿verdad? Miren, el cristianismo es más que una serie de hechos interesantes. Es algo que tenemos que tener muy claro y quiero que se lo lleven hoy clarísimo. Es el poder de Dios en nosotros para todo el que cree. El poder de Dios en nosotros. Entonces, cuando yo estoy convencido de que Dios habita dentro de mí a través del Espíritu Santo, que yo tengo poder para liberarme, para liberar a otros, para sanar, para orar por los enfermos, que yo tengo poder, eso hace que yo tenga esa convicción. El poder de Dios, el Espíritu Santo, nos usa a nosotros. Nos usa para que podamos cambiarle la vida también a otras personas, de llevarle las buenas nuevas, de que le hablemos de Cristo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos abra nuestros sentidos espirituales y traiga ¿qué? Convicción. Es el Espíritu Santo quien nos convence. Ahora, los tesalonicenses, ellos habían visto lo que Pablo, Silas y Timoteo predicaban y ellos sabían que eso era verdad. ¿Por qué? Porque lo habían visto, lo vivían en ellos. Ellos decían, estos predican la verdad porque ellos son testimonio. Porque son personas transparentes, coherentes. Nuestro testimonio y nuestro comportamiento confirma y contradice lo que nosotros decimos creer. Entonces, es eso, es que nosotros con nuestro testimonio podemos o acercar a las personas al Señor o podemos alejarlas. Si nosotros no tenemos la convicción, ¿cómo vamos a decirle a otro, mire que Dios sí puede sanarme? Si yo no creo, pues ¿cómo le voy a compartir a otro? Si no estoy seguro, ¿cómo lo voy a hacer con otro? Lo segundo es que la emoción se rinde, se da por vencida, mas la convicción persevera, se mantiene. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es convicción. Convicción es creer en algo o en alguien que firmemente. Es creer, es confiar. Algunas personas confían desafortunadamente en qué? En el dinero, en las posiciones, en el trabajo, en las personas. Pero nosotros, los cristianos, ¿dónde debemos poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe? En nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el fundamento de nuestra vida, ¿cierto? Él es la convicción que nos sostiene nuestra vida. Yo no me veo en otra cosa. Yo no me veo distante de Dios. Yo ya la tengo clara. Si yo me aparto un minutito, si yo la embarro un poquitico, voy a estar lejos de perder la victoria, la bendición de lo que yo quiero para mi vida. Por eso yo estoy convencido de que esto es una realidad. Estamos en un mundo. Esta mañana veía un video que nos mandó Yolimita, nuestra mentora de Miami, y a mí me impactó cómo se está moviendo muchísimo este tema de la agenda mundial, donde quieren a los niños acabarlos, destruirlos, porque detrás de esas organizaciones mencionadas, que no quiero mencionarlas aquí, hay personajes que son enfermos sexuales y quieren destruir a los niños, lavándoles el cerebro con ideologías, con unas porquerías. Entonces yo digo, si nosotros no estamos convencidos en este momento
de que la única manera de derrotar eso que se está moviendo tan fuerte, ¿quién lo va a hacer? Nosotros somos los únicos, la luz para guiar a este mundo. Si yo no estoy convencido, va a venir el enemigo y me va a dar 3 vueltas y a nuestros hijos. Porque tenemos que vender a nuestros hijos esa convicción. Tú no vas a besar a un niño, no va a besar a otro niño, ni usted niña va a besar a otra niña. Tú no te vas a tocar tus genitales. Lo que quieren esas organizaciones es eso, que los niños despertarles su área sexual a los 4 añitos, porque son personas enfermas. Pero si nosotros tenemos convicción, les vamos a enseñar a nuestros hijos lo que son valores, principios, el respeto, la obediencia. Nosotros somos los que les enseñamos a nuestros hijos a creer en Dios, en el único, en el Dios verdadero. Entonces la emoción es eso, es algo que yo sostengo durante un tiempo, pero llega el momento en que eso pasa. Nosotros cuando tenemos convicción, vienen momentos difíciles y nos sostenemos, ¿cierto? Es donde nosotros nos sostenemos en los momentos de dificultad. Es ahí porque estoy convencido que el Señor es mi fortaleza, que Él es mi sanador, que Él es mi proveedor, que Él es mi refugio. Ahí es donde yo tengo que poner mi confianza. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es lo que dice la palabra. Una persona de doble ánimo es una persona que vive presa de sus emociones. Vive cautiva de sus emociones. Su vida personal, emocional y espiritual es una montaña rusa, ¿cierto? En algunos momentos está arriba, emocionadísimo, wow, y cuando menos pensamos, por rundún, está abajo. Es inconstante, como dice la palabra, en todos sus caminos. Sus emociones dictan que su actitud, sus emociones dictan su estado de ánimo, sus emociones dictan sus decisiones. Entonces, si nosotros tenemos una debilidad en nuestras emociones, imaginémonos tomando decisiones o guiando a nuestra familia. Entonces van a decir: oiga, pero mi papá no es coherente. Un día dice una cosa, el otro día dice la otra, y confundimos a nuestros chinos. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Eso tenemos que tenerlo claro, ser convencidos que tenemos el amor dentro de nosotros, la paz, la bondad, la benignidad, pero sobre todo que el dominio propio. Nosotros dominamos nuestras emociones, no ellas nos dominan a nosotros, nosotros dominamos. Una persona que tiene convicciones claras se mantiene firme, porque ya hay algo que nos motiva. Venir, por ejemplo, un domingo, una persona con convicción dice: uy, qué rico llegó el domingo y voy a conectarme porque voy a aprender, porque voy a crecer, ¿cierto? Pero una persona que está emocionada dice: ay, llegó el domingo, otra vez tengo que conectarme. No hay convicción, ¿cierto? O madrugar. Aquí ya hay personas que se conectan martes y jueves a las 5 de la mañana a la oración. ¿Saben por qué? Porque hay convicción. Y eso pasa en todas las áreas, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, lo que yo les hablaba a nuestro hijo. Ellos están convencidos de lo que están haciendo, ¿cierto? Hay convicción. Una persona, cuando tiene convicción en lo que esté haciendo, lo hace bien. ¿Cierto que sí? El panadero, él sabe, él está convencido de que sus panes los vende y le quedan calientitos, sabrosos, y por eso él hace buenos panes. Entonces, hoy les quiero dejar esto: nunca permitan que sus emociones derroten sus convicciones, jamás. Las emociones nos van a decir: estoy cansado, qué pereza madrugar otra vez. La convicción nos va a decir: hoy es el día del Señor, hoy me voy a levantar y voy a recibir, voy a salir renovado. La emoción nos va a decir: eso no, usted no puede, no va a salir adelante, no lo va a lograr. Pero la convicción que nos dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me fortalece. Tenemos el poder de Dios. Somos la obra perfecta de Dios. Nosotros sí podemos. Nosotros somos valiosos para Dios. Nosotros valemos demasiado. La emoción nos va a decir: tire la toalla.
ya no hay remedio, esa persona no va a cambiar, déjela. No se va a sanar, se va a morir, no va a salir de esa deuda. Eso nos va a decir la emoción, ¿cierto? No va a recuperar su hogar. Pero la convicción nos dice, para el que cree, todo le es posible. ¿Saben una cosa? Cuando hay convicciones fuertes, es porque ¿qué? Anteceden a grandes victorias, a grandes éxitos, a grandes conquistas. Alguien que está convencido de lo que está haciendo, va a llegar lejos. Porque, como les decía con mis hijos, están llegando lejos, porque hay una convicción de lo que están haciendo y estudian, leen, se preparan. Hay convicción de lo que están haciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque sin convicción es imposible hacer las cosas bien. Sin convicción no podemos perseverar. En cambio, la convicción sí nos lleva a ¿qué? A perseverar. Lo tercero es que la emoción va con la corriente y la convicción va en contra de la corriente. Va contra la corriente. La palabra en Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo estoy seguro, como ustedes, de que muchos de los que gritaban ¡Hosana! ¡Hosana! No tenían ni idea por qué lo estaban gritando. ¿Saben por qué? Porque como muchos lo hacían, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? O muchos de los que gritaban ¡crucifíquenlo! Muchos empezaron a hacer, ¡ay sí! Que no sé quién será ese man, pero que lo crucifiquen. Entonces, en otras palabras, la emoción tiene el siguiente patrón. Si todos lo dicen, yo lo digo, ¿cierto que sí? Si todos lo hacen, pues hagámoslo, porque pues yo no sé, pero hagámoslo. Si todos van, entonces yo voy, como dice por ahí el dicho, donde va Vicente, va la gente. Entonces, como que corremos repitiendo patrones, porque está de moda, entonces hagámoslo. Pero nosotros no seguimos patrones, nosotros no seguimos tendencias o modas, sino que nuestra vida está dirigida ¿por qué? Por este libro de instrucciones, por la palabra y por las promesas de Dios. Nuestra decisión es no imitar las costumbres de este mundo, lo dice la palabra, sino que debemos que transformar nuestros propios valores y deben quedar arraigados en nuestro corazón y nuestra mente. Esos valores que Dios nos enseña. Yo no me rijo, nosotros como cristianos no nos regimos por lo que dice el mundo. El mundo, ¿qué está diciendo ahorita? El mundo nos vende, no sé, el mundo está al revés. Yo me rijo por lo que dice Dios, no por la moda del mundo. Yo me rijo por la palabra de Dios. Es aquí donde yo tengo esos tesoros escondidos. Aunque todo el mundo esté en contra, todo el mundo está hablando de cosas de antivalores. Yo sigo los valores que Dios me enseña y se los voy a enseñar a mis hijos y a mis nietos. Yo ya le dije a mi hijo, yo voy a Canadá a enseñarles la palabra a mis nietos, ¿sí? Los principios que están aquí, esos son los que van a dirigir nuestra vida y la de nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros somos responsables de que ellos vayan en contra de esos valores anticristianos que nos están vendiendo hoy. Somos los responsables de detener esta ola horrible de que está tratando de destruir la humanidad a través de nuestros niños. Miren lo que dice la palabra en Efesios 2, del 1 al 2. Les voy a leer en la versión Reina Valera. A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que una de las mayores evidencias de ser cristiano es que nosotros
no seguimos las corrientes de este mundo. Ya tenemos una naturaleza nueva que nos lleva a hablar diferente, a vivir diferente, a actuar diferente. Dios nos ha llamado a seguir la corriente de este libro, no la corriente de este mundo. Dios nos ha llamado a ser la corriente, a ser la luz, a ser la sal de la tierra. A que nosotros seamos esa luz para las personas. Nosotros como equipo, los mentores, nosotros como pastores, tenemos esa responsabilidad ante Dios de llevar, de ser esa corriente que dirige al pueblo que está ahorita pidiendo auxilio. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos del mundo, ahora somos luz para guiar a las personas. Y eso tiene que traer en nosotros esa convicción, esa pasión y decir, yo quiero ser mentor, yo quiero ayudar a otros, yo quiero dirigir a otros la vida de otros. Mire, la mies es mucha, está llegando mucha gente necesitando un consejo, una oración, y aquí necesitamos mentores. Ya casi vamos a hacer el curso para mentores, pero tenemos que buscar, seguir adelante contra este mundo que nos está bombardeando muchísimo. Muchos buscan seguir la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque quieren agradar a las personas. Porque es que si yo no voy a esa fiesta, entonces ¿qué va a decir mi prima? Es que si yo no participo en esa rumba, ¿qué van a decir? Que es que me volví, ay no, que ahora tan aburrido. No, nosotros no necesitamos ser aceptados por el mundo. Nosotros necesitamos ser aceptados por Dios. No nos dejemos llevar por la corriente. Ahora nosotros no necesitamos agradar a las personas, a caerle bien a todo el mundo. Mire, hay gente que uno no le cae bien, no sabemos por qué. Nosotros no necesitamos, es imposible agradar a todo el mundo. Pero para Dios sí es posible que nosotros lo agrademos, sintamos que Dios se siente agradado con nosotros. Hemos sido llamados a caerle bien a Dios, no al mundo, ¿cierto? Hemos sido llamados a formar parte de ese grupo, de esos seleccionados por Dios para cambiar este mundo. Y por último, la emoción se apaga con el fuego y la convicción aumenta. Proverbios 17:3 dice, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. Yo les digo algo, es que en algún momento de nuestra vida, nuestras convicciones van a ser puestas a prueba, ¿cierto? Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y en el momento que nosotros tomamos la decisión de creer, de seguir al Señor, en el momento que nosotros tenemos esa convicción de vivir en esta nueva vida, va a venir quizás un momento de prueba. Pero si yo vivo por convicción, ¿cierto? Yo voy a superarla. Y de esa prueba que muchos la hemos vivido, ¿qué va a pasar? Vamos a crecer, vamos a aprender, vamos a madurar, ¿cierto? Eso nos hace las pruebas, nos fortalecemos, como lo dice la palabra. El crisol se prueba con la plata, ¿cierto que sí? En el horno se prueba que el oro. Nosotros somos como ese oro, vamos a ser probados a veces. Y ahí es donde si nosotros no tenemos clara nuestra convicción, entonces viene cualquier prueba y enseguida salgo corriendo. Dios no me escuchó. Es que mi mentora no me contestó, entonces no me llamó, pues yo me voy. A veces a mí me escriben mentoras que es que yo estoy escribiéndole, le dije, pueda que esté ocupadita haciendo mercado, pueda que esté ahorita en la ducha, pueda que tengámosle paciencia, esperemos, ¿sí? Pero a veces sacamos excusas y, es que no voy a la reunión ya porque es que vivo muy ocupada, es que mis hijos le dejan muchas tareas. Claro, las tareas las tiene que hacer ese niño, no su papá. No, nosotros los guiamos, pero a veces sacamos excusas y se nos apaga el fuego. Por eso es importante llevar nuestras emociones y convertirlas ¿en qué? En convicciones. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo con el pueblo de Israel
ellos estaban siendo oprimidos, recuerdan ustedes, por los egipcios. Eso está en Éxodo 1:12. Dice, pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Pues bien, la Biblia nos dice que entre más los oprimían, ¿qué? Más crecían y más se multiplicaban. Ahora, el pueblo de Israel tenía algo muy particular, es que ellos tenían convicción, ¿sí?, en las promesas que Dios les había dado. Aunque eran esclavos, ellos nunca tuvieron esa mentalidad de esclavitud. Siempre tuvieron una mentalidad de reino. Siempre. Por eso crecían y por eso se multiplicaban. Y lo mismo pasó en el Nuevo Testamento con el pueblo de Israel. En el libro de Hechos nos dice que entre más los que perseguían, más crecían y más se multiplicaban. Y eso tenía la iglesia primitiva, es decir, la iglesia de los apóstoles, de los primeros discípulos. Había ¿qué? Convicción. ¿Recuerdan cuando ellos comenzaron a extender el reino? Estaban convencidos y cogían y predicaban y enseguida se convertían 2,000, 3,000, 4,000 personas. Porque lo que enseñaban, estaban convencidos de lo que enseñaban. Si yo me siento aquí a enseñarles a ustedes algo que yo no estoy convencido, ustedes van a decir, esto es carreta, este nos está envolviendo. Pero yo estoy convencido del Dios que restauró mi hogar un día, del Dios que nos ha levantado, del Dios que nos ha sanado, del Dios que he visto aquí los milagros de lo que ha hecho con muchas familias. Por eso yo tengo la autoridad para poderles decir, yo estoy convencido de ese Dios. Por eso estoy seguro de que pase lo que pase, a pesar de que en este momento llegó el internet ya, bueno. Por eso que lo que pase en este momento en los países, en este mundo lleno de conflictos, vamos a seguir creciendo nosotros como cristianos y nos vamos a seguir multiplicando, vamos a seguir avanzando como iglesia, por más que nos den duro. Yo en estos días veía una noticia en Haití. Ya entraron a la ciudad, a la capital, y cerraron las iglesias, les prohibieron a los pastores predicar. Estamos en un mundo donde va a haber persecución y ya lo estamos viendo. Y Haití está aquí nomás cerquitica. Pero nosotros, pase lo que pase, Dios nos va a respaldar y nos vamos a seguir multiplicando. Vamos a seguirnos ensanchando, vamos a seguir creciendo. Va a llegar más gente a las iglesias, a esta iglesia virtual de diferentes lugares del mundo. Muchos jóvenes dejan de estudiar una carrera, ¿por qué? Porque se guiaron por una emoción, ¿no les ha pasado? Muchos a los 9 semestres dicen, ay, yo no estaba convencido de esta carrera, papito, perdóname, es que ahora quiero estudiar cocina. Y el pobre papá 9 semestres pagándole una millonada, una carrera de derecho. Sí, y hemos visto mucho eso. O muchas parejas se separan porque el matrimonio solo era una emoción. Ay, es que de un día para otro se debutaron enamorados y al tercer día se casaron, pero no había una convicción, no se conocieron. Por eso muchos cristianos desafortunadamente dejan la iglesia, porque su fe era solo una emoción. Entonces la emoción, ¿qué pasa? Se derrite, la emoción pasa, pero nosotros los cristianos, cierto que sí, no somos cristianos de cera, que con el fuego nos vamos a derretir. Somos cristianos ¿de qué? De hierro, de barro. Con el fuego nos endurecemos, nos fortalecemos, crecemos. Por eso el amor tiene que ser una convicción, ¿cierto? Que eso me lleve a una acción. El perdón lo mismo, tiene que ser una convicción que me lleve a una acción. Es que yo no siento perdonar, ¿yo por qué voy a perdonar? Mire todo el daño que me hizo. Pero es que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una convicción, es una decisión, que si yo no perdono, que dice el Señor, perdone. ¿Quiere ser perdonado? ¿Quiere vivir alentado o no enfermarse de la amargura? Perdone. Entonces tengo que actuar de acuerdo a esa convicción que yo tengo. Mi fe tiene que ser una convicción que me lleve ¿qué? A una acción, a enamorarme, a apasionarme cada día más de Dios y hacer que un compromiso de permanecer cueste lo que cueste. Así que dejemos de vivir por emoción y vivamos por convicción. Cerremos los ojos y vamos a orar.